Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación. Después de tantos años, nosotros esperando este momento, se diera hoy, cuando es Día del Corazón de Jesús, se nos lleva el doctor José Gregorio Hernández a beato como hijo del pueblo. Me siento orgullosa y me siento feliz y me siento muy contenta. José Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación. Al contemplar el hermoso vitral de tu templo y aquel hogar donde yace tu luz. Tenemos una canción de fondo, es la de unos amigos de no sé, unos señores de Tobar que hicieron esa canción. Se la voy a regalar, monseñor. Está bonito. Giovanni Peña y Ramón, creo que es al final la ponemos, un regalo. Porque eso ha pasado también, se ha escrito mucho y ha habido mucha creatividad alrededor de José Gregorio Hernández. Eso lo hizo que para nosotros fuera ya un santo prácticamente los venezolanos. Y lo tiene en el corazón de mucha gente. Pero hubo dificultades para que fuera beato, monseñor. ¿Por qué? Bueno, en realidad, dificultades propiamente no. Somos sí, impacientes. Sí y no. Impaciencia también hubo. Evidentemente, siempre hay como algunos elementos de oscuridad que se van como clarificando en la medida que se investigan. Por ejemplo, hubo en algún momento el pensamiento de alguien que había habido una rivalidad entre él y Rafael Rangel de Betijoque, ¿no? Y que él como que le había puesto sus conchitas de mango y nada de eso. Incluso él fue preguntado, él estimaba mucho la labor y la investigación de Rafael Rangel. Lamentablemente pues él falleció muy joven, en circunstancias muy especiales, y él lo lamentó mucho, José Gregorio, ¿verdad? Por otro lado, pues también él tenía sus disonancias o sus pareceres desde el punto de vista científico, médico, profesional como enseñante o formador en el campo, porque él era muy buen profesor y muy querido por sus alumnos de la universidad. Incluso amigos médicos, el famoso doctor Racetti, que era de otra postura distinta, tal, pero todos unánimemente, todos amaban a José Gregorio Hernández. Y todo eso se investigó en el proceso de beatificación, sí, ¿verdad? Sí. Se comprobó. Sí, se comprobó. Y todos respetaban profundamente la figura de José Gregorio Hernández. Entonces, quizás la falta de experiencia, de conocimiento de cómo llevar los procesos, porque fue el primero que quizás se comenzó a conocer de los santos venezolanos y llegó un poquito después, así que la gente decía que es que primero salieron las beatas, las monjas. Arrancó de primero y llegó... Porque primero las damas. Primero las damas. Entonces esa galantería le correspondía también y ahora llegó él. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero esto ha hecho también que haya un gran conocimiento y una gran documentación, bueno, en los archivos de la iglesia de Caracas, o sea, la arquidiócesis, desde donde se inició en el 49 el proceso de beatificación. Hay mucha cosa y hay muchas historias, y posteriormente también en la búsqueda del milagro, porque como los venezolanos somos muy arrebatados, como decimos a veces, nos emocionamos con una cosa y entonces a veces se presentaban milagros, pero
faltaba Claro, no. algo, siempre faltaba algo, o la comprobación, incluso en este último milagro, pero parece que ya él como que José Gregorio dijo, epa, ya está bueno de que se pierda la documentación. Se había perdido el CD donde toda la tomografía y todo lo que se había hecho de esta niña que sufrió pues por el balazo que recibió en su cerebro con pérdida de masa cefálica, etcétera. Pues la encontraron eso en una papelera y lo encontraron el CD unos niños en perfecto estado. Imagínate. Entonces, eso es el cuento como lo echa el Fueron doctor. 71 años desde que se inició el proceso hasta que se decretó. Sí, 71. Desde el 49, ¿no? Sí, el 49, sí. 49 al 2019. Sí, 71 años aproximadamente. 71 años, ¿no? Ahí hay el video. Tenemos el video de la niña del milagro. Menos mal que lo mencionó. Porque Sí. es bueno que la gente conozca eso. A veces no lo conocen. Lo Sí. tenemos. Sí, claro, yo no sé, es un poquito largo, no lo sé. Bueno, yo el No. que he visto, más o menos. Cortico, vamos Cortito, bueno, pues lo que lo vean, sí. José Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación. Hoy los trujillanos estamos de júbilo por la noticia de la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, y debemos este hecho al milagro ocurrido en la niña Yatsuri Solórzano Ortega, de 12 años de edad, quien el 10 de marzo de 2017 recibió un disparo en la cabeza. Me siento bien, muy orgullosa, emocionada. La fe de una madre, de un padre, de un pueblo en José Gregorio Hernández hizo posible este y muchos milagros conocidos y por conocer. José Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación. Ahí no se echó el cuento completo, pero sí apareció la niña. Qué bonito, ¿no? El cuento completo, pues rápidamente lo puedo decir, ¿no? Van por la calle en el pueblo, en el Guárico, no recuerdo el nombre del pueblo, y él sufre, pues parece que querían robarle la moto al papá. Ella iba en la parte de atrás, un balazo le atravesó la cabeza y pérdida de masa encefálica, etcétera, órganos vitales que seguramente quedaron afectados, etcétera, cuando los médicos pues la intervinieron. Pasados los días, no sé si fueron 20 días o algo más, resulta que, claro, tenía todas las huellas de haber sido pues abierta esa cabecita, los médicos y los puntos que los médicos normalmente pues tienen que poner, etcétera, en este caso al menos, y cuál es el pasmo que tiene el médico cuando comprueba que todo lo que se había visto deshecho y destruido estaba prácticamente como si no le hubiera pasado nada a esa niña, ¿no? Y hubo la invocación del doctor José Gregorio Hernández. Hay que recordar que, bueno, esto aconteció en el hospital de San Fernando de Apures, donde fue a parar después de miles, o sea, de muchas cosas que tuvieron que pasar por el camino que dificultaban pues el poder llegar de inmediato como requería la sanación de esta niña. Hubo la invocación del doctor José Gregorio Hernández y cuentan pues los que participan de este hecho que realmente pues la familia pide la intercesión del doctor José Gregorio Hernández. Incluso varios de la familia no son católicos, sino evangélicos, protestantes. Entonces interesante también cómo se desarrolla todo esto, pues una bendición de Dios sin duda alguna. Sí, porque fíjate que hay muchos cuentos en donde dice, yo estaba en el hospital con mi mamá, muy mala, y de repente vio la silueta de José Gregorio Hernández y se sanó. Pudo haber sido cierto, pero sí, no hay evidencias de que, o sea, no hay hechos reales que digan de que fue José Gregorio que le sanó algún problema que tenía, porque la gente dice eso. Yo vi a José Gregorio, a mí se me apareció. Y seguramente que sería tal vez así. Claro, porque hay un cliché ya que el popular que se ha hecho, de que
bueno, se aparece un señor con una bata blanca y todas estas cosas, ¿no? En el imaginario popular, ¿verdad? Y esto pues forma parte pues también del ser humano, porque el ser humano ve las cosas así, pero no es, digamos, el criterio que define, sino es el hecho milagroso, la sanación. Aquí ya nadie habla que si vieron o no vieron, sencillamente esto aconteció. Hubo una invocación de la figura de la intercesión de José Gregorio Hernández, y bueno, finalmente. Claro, porque pues la niña se recuperó en 20 días de una manera milagrosa, ¿no? Sí, de una manera inmediata, de Milagrosa. algo que desde el punto de vista científico no tiene ninguna explicación. Oye, ¿cómo será la vida de esa niña? Primero la salvación milagrosa y después ser ella el objeto, ser ella el sujeto, vamos a llamarlo, de que hizo posible que la beatificación de José Gregorio, ¿verdad? ¿Cómo será la vida de esta niña? Bueno, ya la ven, qué cara de alegría tenía. Demasiado. O sea que valía la pena, aunque no echara ella el cuento cómo fue, porque no lo ha hecho aquí en lo que acabamos de ver, pero sí ves la alegría, el producto, y ella ya ha crecido, han pasado unos años, ya se ha desarrollado un poco más como mujer, ¿no? Ya es una preadolescente. Así es. Mire, Zuleta, te dejamos callado ahorita, pero bueno, la formación profesional de José Gregorio. Estudió en la Universidad Central, fue a París a estudiar también, fue a Madrid, creo que también estudió, Alemania también creo que fue, o sea, hubo una muy buena preparación de José Gregorio, ¿no? Para esa época. ¿Era José Gregorio un consentido de alguien para ir a estudiar en tantas partes? ¿O se lo había ganado por su disciplina? ¿Qué crees tú? Esta es una opinión tuya. Sí. No, sin lugar a duda que José Gregorio Hernández se daba los créditos para que confiasen en él. Y José Gregorio Hernández tuvo realmente una trayectoria académica de muy largo aliento, porque imagínense que un estudiante universitario que salió con el título de médico a los 23 años. 23 años tenía José Gregorio Hernández cuando recibe el título de médico, y ya había recibido a los 22 años, finales de los 22 años, el título de bachiller en filosofía. Ahí tenemos a José Gregorio Hernández, que está demostrando esa estatura intelectual que lo caracteriza como uno de los más grandes intelectuales del siglo XX venezolano. Y vamos a encontrar a un José Gregorio Hernández que no solamente demuestra toda esa capacidad intelectual académica en el área de la medicina, que lo llevó inclusive a estudiar a París, como usted lo dijo, señor gobernador. Es el itinerario que él hace para su formación profesional en el área de la científica de la medicina. Luego se fue a España, a Berlín, y haciendo estudios realmente de primer orden para la época. No había ningún venezolano en la época que hubiese hecho ese itinerario de formación académica a nivel internacional. Y eso le valió un prestigio que, por cierto, él fue al primer Congreso Internacional de Medicina que se hizo en los Estados Unidos. El que representó a Venezuela fue José Gregorio Hernández. O sea, este es un hombre que va ganando calificaciones y recibe la medalla de oro en anatomía en París, con Duval, con Richter, o sea, con hombres que luego están cotizados como premio Nobel de la medicina. Fíjate que aquí en la historia dice que desde París el doctor Hernández comunica al Ministerio de Instrucción de Venezuela, Ministerio de Educación para la época, que ha terminado su misión en mayo de 1891, que tiene seleccionados los materiales y equipos que adquirirá para instalar el laboratorio de fisiología experimental y bacteriología en la universidad, casi una copia del laboratorio recientemente instalado en París por el conocido científico Louis Pasteur. Fíjate que, y eso se lo aprobaron y lo trajo. Lo trajo. Él es el hombre que él dio un avance a la medicina en nuestro país, ¿no? Bueno, trae el positivismo
hacia las ciencias médicas venezolanas, trayendo a Venezuela el primer microscopio que hace posible el estudio de la histología, de la fisiología, pero de la histología estudia la histología normal y la patológica, siendo la parte de la anatomía que estudia los tejidos, la fisiología, el funcionamiento de los músculos, el esqueleto y todos los órganos. ¿Por qué? Porque él era un etiólogo, no solamente en la medicina, no quería conocer solamente las causas de las enfermedades, sino también es etiólogo en el estudio del origen de la vida del hombre, busca las causas. Cuando él llega a la afirmación esa radical de que el universo es uno y el todo es uno, para hablar de que el origen es uno solo y el fin también es uno solo, es Dios en los dos extremos. Y todo eso es una filosofía que él desarrolla en la ciencia, en la filosofía, en el arte, porque también fue artista. Sí, tocaba piano también. Tocaba piano, violín, cantaba, bailaba muy bien, por cierto. Y le gustaba bailar. Igual que yo bailo muy bien. Y era Usted no baila, monseñor. Bueno, fíjate lo siguiente, vamos a cerrar ya este segmento para venir después a hablar de las acciones, de lo que la iglesia tiene previsto en lo que queda de año y el próximo año para concretar la beatificación, ¿no? Y que el monseñor nos dé, bueno, la guía de qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Yo voy a cerrar con la referencia que hace el doctor Luis Racetti. Por aquí dice: el doctor Luis Racetti, eminente médico y amigo personal de José Gregorio, nos dejó su testimonio para que muchos años después pudiéramos apreciar su estilo de trabajo. Decía Luis Racetti, es un médico profesional al estilo antiguo. Para él, la medicina es un sacerdocio del dolor humano. Siempre tiene una sonrisa benévola para la envidia y una gran tolerancia para el error humano. Fundó su reputación sobre la pericia, la ciencia, la abnegación y la honradez. Ese es el concepto que emite Luis Racetti. Entonces tú ves que José Gregorio, un médico de mucho conocimiento, de mucha calidad humana, eso lo hacía diferente. José Gregorio pudo haberse convertido por la cantidad de conocimientos que tenía, por lo preciso que era en curar a la gente, en el médico de las élites de Caracas, que lo buscaban desde el presidente. Pero José Gregorio los atendía a ellos y de 1 a 2:45 de la tarde la consulta para los pobres, para los necesitados. Es la vida, es una vida digna de estudiar, digna de ver y digna de seguir también. Vamos a una pausa y regresamos ya para hablar de actividades, monseñor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y qué tiene que hacer toda la feligresía, todos los creyentes de José Gregorio? Adelante. José Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación.